Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Qué bien. Bueno, vamos a dar inicio en esta sesión con nuestra ruta de aprendizaje, en la cual vamos a estar mirando todo el desarrollo web, vamos a involucrar varias tecnologías durante el camino en esa ruta de aprendizaje en la que nos encarrilaremos en este momento. Y la idea, chicos, es ir integrando lo que vayamos aprendiendo, pero por hoy comenzar con un breve repaso de lo que es el HTML. Repeat after me, front-end versus back-end development. Entonces, hay desarrollo del lado del cliente y hay desarrollo del lado del servidor. ¿Qué es entonces esa arquitectura cliente-servidor que ya todos conocemos y pues la vamos a practicar, la vamos a repasar? El cliente es este chico que está acá, que es el browser, ¿cierto? Entonces, de repente, Camilo está ahí navegando por internet, de repente ve un enlace, le da clic en ese enlace y entonces ese cliente que tiene un navegador envía esa solicitud al web server en calidad de una request, ¿cierto? ¿Qué es una request? Pues es una solicitud, es una petición que el cliente le envía al servidor web. El servidor web recibe esa petición y inmediatamente mira en su interior si tiene esos archivos que al combinarlos constituyen esa página web, ese sitio web asociado a ese enlace que este browser del cliente le ha dado clic. Si los tiene, el web browser procede a regresárselos al cliente en calidad de una response, ¿cierto? Eso es una respuesta HTTP. El cliente le envía una request HTTP al web server y el web server contesta con una response HTTP al browser. Y eso es lo que significa la arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? En donde se involucran el front-end con el back-end, desarrollo del lado del cliente con desarrollo del lado del servidor. Pero ¿cuál es la característica principal a resaltar en este momento? Que como dice acá, sitio web donde los archivos son simplemente enviados al navegador tal y como son, ¿cierto? Es decir, los archivos no sufren ninguna modificación, los archivos no sufren ningún tipo de actualización ni ningún tipo de cambio, y eso, devs, developers, es lo que se conoce como un static website, una página web estática. ¿Por qué estática? Por como su nombre lo indica, porque los archivos se mantienen estáticos, no sufren ninguna modificación, ningún dinamismo, sino que el web server, tal cual los encuentra, así se los regresa en la response al cliente, ¿cierto? ¿Qué le regresa? Como vemos acá, index, archivos como index.html, style CSS, image, JPG, imágenes o un script. Les pregunto, chicos, ¿HTML es un lenguaje de programación? No. ¿CSS es un lenguaje de programación? No. ¿JavaScript es un lenguaje de programación? Sí. Ah, muy bien. El único lenguaje de programación en el lado del cliente, en el frontend, se denomina JavaScript. Con JavaScript, ese sí es un lenguaje de programación y es, ojo, lo único que entiende el browser del cliente en esa arquitectura cliente-servidor. Solo entiende HTML, CSS y JavaScript. No entiende más nada. Eso es por el lado del frontend. ¿Y qué es un web server? ¿Quién me recuerda qué es un web server? ¿Qué será un database server?
Entonces, el server, como su nombre lo indica, es un servidor, sirve recursos, sirve contenido. Un database server, ¿qué servirá? Bases de datos. Un printer server, ¿qué servirá? Servicios de impresión. Un web server, ¿qué servirá? Páginas web, ya sean páginas web estáticas o páginas web dinámicas. Y eso es lo que se conoce como front-end development. ¿Clarísimo hasta ahí, chicos? Excelente, muy bien. Pero ¿qué pasaría? Vamos a bajar aquí un poquito más. Y nos encontramos con el front-end versus back-end development. Volvamos acá y miremos, dice Dynamic Website, es decir, sitio web dinámico. Ya no es estático, sino dinámico. ¿Cómo es entonces esa intercomunicación y esa estructura? Regresemos. Entonces, está ahora Juanchito en su equipo cliente, navegando por internet, y de repente está navegando en la página web del Tiempo o en la página web del Espectador, mirando los resultados de los Juegos Olímpicos, o quizás mirando esta situación de Venezuela que no se ha resuelto, y que en otras palabras es muy dinámico. Lo que uno encuentra en este momento, va uno y revisa esa misma página web a los 10 minutos y ya salen otras cosas, por ejemplo el tiempo. Entonces el usuario le da clic al enlace y envía la request al web server, y el web server recibe efectivamente esa request. Pero ¿qué pasa, chicos? El web server ve que en esa request hay referencias a recursos de otras capas. Ya no es la capa web server, sino de repente de un servidor de aplicaciones, las apps, o de un servidor de bases de datos. Entonces ese web server dice, venga Juanchito, usted me está pidiendo algo que yo no tengo en este momento. Tengo las referencias y sé dónde están. Entonces espéreme un momento, voy a pasar esa request a otra capa. Y el recurso llega a esa otra capa. Y es por esa razón que vemos acá lenguajes de programación tales como Node.js, PHP, Python, y vemos todos esos lenguajes que ustedes ahorita estaban mencionando, a Java, a C#, a quién más, a Python, en fin, a Spring, bueno, todo eso es Java. Como dice acá, backend languages that run on servers. Estos lenguajes de programación corren en estos servidores, en este caso, en este servidor de aplicaciones. Él hace la solicitud, reenvía la request, extrae los datos, por ejemplo, de la base de datos, de la tabla de ventas, o de la tabla de los ganadores de la carrera de 100 metros, lo regresa al servidor, y el servidor, en calidad de response, nuevamente se lo regresa al browser. Pero ¿qué ocurre acá? ¿Qué dice acá? Website files are assembled on the server. Es decir, aquí ya no se regresan los archivos tal y como eran. Aquí los archivos sí sufren modificación. Aquí los archivos sí sufren actualización. De hecho, se integran nuevos archivos y se ensamblan. Y ese paquete se lo envía al web server, pero ya interpretado en lenguaje legible para el cliente, para el browser. Es decir, todo ese código Node aquí al cliente ya llega en formato, ya sea HTML, CSS o JavaScript, ¿cierto? Esos archivos son ensamblados, son actualizados, son modificados. Pregunto, chicos, estamos desarrollando en esta capa del back en Node, no, perdón, en PHP, estamos programando, pin. Ahora paso o me regreso como programador full stack, regreso aquí a la capa de cliente. ¿Puedo seguir programando en PHP?
¿En el cliente? No. Estoy en Python en el back y ahora me voy para el cliente. ¿Puedo seguir programando con Python? Estoy con Java en el back, en Spring Boot. Estoy haciendo una API. Vuelvo al cliente. ¿Puedo hacerlo desde el cliente y seguir utilizando ese mismo lenguaje en el back llamado Java? No. Estoy programando en el backend con Node.js. ¿Puedo irme ahora al cliente y seguir trabajando en JavaScript? Sí, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la cual JavaScript es en la actualidad el lenguaje web más popular, más utilizado. Porque yo en el back con Node.js, que es un entorno de aplicación, puedo utilizar JavaScript para programar en el back. Y ojo, programo, cuando se dice programar en el back, es programar en la máquina, en el sistema operativo. Llámese Windows, llámese Linux, llámese el que sea. Programar en el back es programar en la máquina. En cambio, programar en el cliente es programar para el navegador, prácticamente en este contexto. Entonces, fíjense por qué JavaScript es tan importante. Porque JavaScript está en toda, o sea, es la columna vertebral. Es la columna vertebral del web development. Frontend versus backend development. La suma de programar en el back más programar en el front nos da como resultado full stack. Ese es el desarrollo full stack. Y eso es lo que vamos a intentar hacer acá en cortos 4 meses, pero vamos a tratar de recorrer esa ruta de aprendizaje y de poder abarcar y proporcionar cobertura a todas estas temáticas y tecnologías que constituyen y que componen el backend development. ¿Claro hasta ahí, chicos? ¿Entendido? Facilísimo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, pero seguimos con el breve repaso. Y antes de continuar, pues recordemos los 3 lenguajes, los 3 elementos imprescindibles. En otras palabras, regresemos al frontend, como dice. El HTML, como lo recuerdan, es el contenido, ¿cierto? El CSS es la presentación, ¿cierto? Y el JS es el lenguaje como tal. Análogamente hablando, ¿quiénes se acuerdan de lo que es el sustantivo, el adjetivo y el verbo? Allá en primero de primaria. ¿Quién sería el sustantivo de esos 3? El HTML, ¿cierto? El HTML es la página, así como el sustantivo es la casa, el computador, el perro, la persona. El HTML es el contenido. El HTML es donde yo describo y listo todos los elementos o nodos HTML que conforman ese árbol DOM de la web, ¿cierto? Pero solamente con un lenguaje de hipertexto demarcado los escribo, los listo, los enumero, por decirlo así. Pero ahí no hay nada de formato, en el HTML es feo, no hay nada visible que atraiga al usuario, al navegante. Entonces, ¿quién se encarga de eso? El adjetivo, ¿qué hace con el sustantivo? Lo califica, ¿cierto? El adjetivo, yo digo la casa y el adjetivo dice roja, dice la mujer y el adjetivo dice bonita, dice el muchacho y el adjetivo dice inteligente. No me digan eso, señor, no me digan eso.